dentro de la información política, gracias, dentro de la información política y sanitaria que tienen, ¿usted comparte la idea de Rubinstein de que hay que salir de la cuarentena de manera ordenada, pero cuanto antes? Bueno, comparto absolutamente la descripción que hizo. Él dijo que se está saliendo de la cuarentena, no es que estemos en la misma cuarentena que estuvimos hace 15 días y mucho menos hace casi 2 meses. Estamos en una cuarentena deshilachada, es decir, que sale el que quiere, como puede, o el que necesita trabajar, el que necesita vender algo. Entonces tenemos todos los negocios que dicen delivery, los de ropa, los que venden cualquier tipo de cosa. Hay siempre alguien ahí. Hay gente que sale diciendo que va a visitar a un familiar. Es decir, hay un montón de gente saliendo de manera desordenada. Esto no genera ni un equilibrio entre economía y sanidad, ni genera una vuelta a la economía, porque todo aquel que tiene un negocio que no lo puede abrir, no lo abre. Entonces me parece razonable lo que dice Rubinstein, que es, y además lo viene diciendo hace mucho tiempo, que es salir de manera ordenada, planificada, pero comenzar así, salir. Tenemos el ejemplo de la provincia de Jujuy, que el sábado ya va a abrir locales y shoppings y no tiene ningún tipo de caso. O tenemos otras provincias, recién acabo de estar con todos los diputados de Juntos por el Cambio de La Rioja, que me contaban que en La Rioja los únicos casos están en la capital, pero todos los pueblos del interior de La Rioja están totalmente cerrados, sin haber ningún tipo de caso, y están mirando con mucha atención el caso Jujuy, porque es un caso que ya, decía el gobernador, hace como 25 o 30 días, creo que dijo exactamente, que no tienen casos, y entonces es como comenzar abrir todo lo que se pueda, zonificar y generar, por supuesto, algo ordenado para no volver atrás, porque en los lugares donde no tuvimos un cierto control se puede disparar. Entonces no queremos que se dispare y como venimos diciendo desde Juntos por el Cambio y desde el PRO, desde el primer día dijimos equilibrio entre la economía y la salud. Hoy estamos empezando a desequilibrar de manera desordenada. Nosotros lo dijimos el primer día. Recuerdo haber hablado mucho con Mauricio Macri este tema. Este equilibrio tiene que estar como para que no nos pase lo que nos está pasando ahora, que uno ve muchísima gente que sale a buscarse el mango de manera desordenada, sin las condiciones. He visto muchísimos casos de cartoneros revisando basura, sin guantes. Y bueno, ordenémoslo y creo que vamos a aprovechar esta entrada temprana, que no signifique una salida desquiciada, ¿no? Patricia, primero saludo a Waldo. Waldo Wolf, buenas noches. Ahora te pregunto sobre esto y sobre otros temas que queremos analizar. Yo particularmente estoy muy preocupado porque veo un avance por el tema memorándum de entendimiento, queriendo anular la causa, como bien lo planteó Parrilli, y estamos muy preocupados. Pero Patricia, Waldo, sí, compañeros y Rubinstein. Martín Tetaz nos viene diciendo, hoy nos trajiste una información, vos que nos dijiste que hay un dato que revela lo mal que está la economía y que hay que empezar a reactivarla ya. ¿Cuál era el dato, Martín? Sí, bueno, se conoció hoy la información sobre la recaudación de impuestos del mes de marzo. Los impuestos en general, la recaudación impositiva en promedio cayó 25% en términos reales, pero en el caso, por ejemplo, del impuesto más importante de la Argentina, que es el impuesto al valor agregado, se recaudó inclusive menos que el mismo mes del año pasado, a pesar de haber habido 48% de inflación en el camino. 2% menos, mirá, ahí está el gráfico, lo podemos ver en la tabla, 2,3% menos de recaudación este año del impuesto más importante de la Argentina respecto al año pasado. Eso te da una caída en términos reales del 35%, y encima ese es un impuesto que muchas veces se paga en muchas actividades a mes vencido. O sea que te está mostrando una foto más de marzo que de abril. En abril todavía puede ser peor, claro, la caída. Eso es economía, eso es hablar de economía real. Y Patricia, para terminar primero con este tema y después seguir con el otro, y voy a Waldo. Sí. ¿Usted sigue sosteniendo que el gobierno sigue enamorado de la cuarentena porque le trae buenos réditos? ¿O también habría que reconocer una preocupación por no salir a la Bartola y ordenadamente?
No, por supuesto que nosotros creemos que la preocupación por la salud no es solamente del gobierno, es también de nosotros como Juntos por el Cambio y también es de la sociedad entera. Nosotros comenzamos esta cuarentena cuando Europa estaba explotada. Acá entramos temprano en una situación muy controlada, tenemos muchísimos lugares del país donde prácticamente no ha llegado y no hay casos. Entonces, lo que queremos decir ahora es, bueno, comencemos a ordenar esto para que la cuarentena, yo lo escuché ayer al presidente en una entrevista, diciendo que él seguía planteando lo mismo que había planteado el primer día. A mí me parece que no estamos igual que el primer día, que tenemos que entender la situación de todos los argentinos que no tienen ningún tipo de ingreso, mientras hay otros argentinos, inclusive como los funcionarios públicos, que a fin de mes reciben su ingreso. Entonces, entendamos esta diferencia. Ahí recién el licenciado Tetaz, Martín Tetaz, acaba de hablar de cómo caen los impuestos. Bueno, tampoco ahí se planificó mucho, tampoco se dijo, bueno, estos impuestos durante este tiempo vamos a bajar determinados impuestos, entonces tampoco hay mucha planificación respecto de cuánto va a cobrar cada municipalidad, qué va a cobrar cada gobierno provincial, qué va a cobrar el Estado Nacional. Entonces, en todos los alimentos cae igual, o en todo lo que paga IVA cae igual. Entonces, todo es más difícil de financiar y es necesario ordenar eso también, que lo venimos diciendo nosotros desde el primer momento, que es necesario ordenar la economía personal de cada argentino y sobre todo de los que viven en el empleo privado y no del empleo público, que todavía sigue recibiendo su sueldo a fin de mes. Bueno, quiero ser prolijo y no quiero hacer ningún tipo de ajuste porque tenemos un programa muy cargado. Acabo de recibir una desmentida de fuentes que me autorizan a citarlo como voceros de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando termine con toda esta conversación, voy a detenerme para hacer la correspondiente desmentida, citando a los voceros como hace cualquier periodista de bien. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, perfectamente. Bueno, Patricia, breve así puedo hacer ¿Cómo no? el dúplex. ¿Qué le preocupa más? ¿Que Cristina quiera sacarse encima jueces o fiscales, como lo quiso hacer con los jueces que ahora siguen la causa de memorándum de entendimiento con Irán, o la posición frente a las prisiones domiciliarias y lo que en algún momento se llamó suelta de presos? Bueno, sin duda me importan las dos cosas, porque los presos sueltos y sobre todo los casos gravísimos han generado un impacto en la sociedad. Como recién le contaba, hace un rato estuve con diputados de La Rioja, me contaron el caso López, que quiero que lo escuche bien. ¿El caso José López? No. No, el caso López, no es José López, López. López era un concejal del justicialismo de La Rioja. Violó a sus 3 sobrinas. Está libre ahora con prisión domiciliaria en la ciudad capital de La Rioja, cuya intendenta es de Juntos por el Cambio. El pueblo se levantó y a un juez que había asesinado a un comerciante lo volvieron a meter adentro. Este señor, porque tiene banca política, está afuera. Estos son los casos que nosotros venimos denunciando, que no solo se dieron en la provincia de Buenos Aires. Tengo la lista de otras provincias, pero les quiero hablar de este caso López, que recién lo hablé con todos los diputados nacionales, el diputado Julio Sad nacional y los diputados provinciales, la preocupación que existe. Por supuesto que nos preocupa el plan de impunidad general que había comenzado el 10 de diciembre cuando empezaron con el lawfare y terminar con las causas de corrupción, porque nosotros queremos un país con justicia y sin impunidad. Pero hoy, en el medio de esta cuarentena, nos preocupan aquellos que violaron, que abusaron y que están al lado o cerca. Imagínense La Rioja, se conocen todos. Nunca dio el gobierno a conocer la lista de quienes habían salido, pero todos conocen estos casos. Entonces, es ahí donde nosotros estamos pidiéndole
al presidente de la Nación, a los gobernadores, a los secretarios de Seguridad o de Justicia de cada provincia o a los ministros, estos casos son inadmisibles. Entiendo. Fíjese lo que hizo, por suerte, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Me saco el sombrero por ellos, por haber puesto las cosas en orden. Muy bien. Si se puede quedar unos minutitos más y si se tiene que ir, lo avisamos vía producción. Waldo Wolf, la misma pregunta. Gracias por esperar, gracias por atendernos. ¿Qué le preocupa más, Waldo Wolf? Lo de este ataque a jueces y fiscales por el tema memorándum de entendimiento, lo de las prisiones domiciliarias y los presos. Es lo mismo, es la interferencia de un poder sobre el otro. La verdad que la consecuencia es la misma, es el canal, la herramienta, y terminan interfiriendo en la justicia, terminan interfiriendo a través del Poder Ejecutivo. Lo vimos la semana pasada, vía el pedido de Pietra Gala, dependiente del Poder Ejecutivo, para solicitar la liberación de Jaime, vía la intervención de Juan Martín Mena, secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, para firmar el pacto de Devoto y liberar a los delincuentes. Me preocupa esta visión de que yo soy el poder absoluto y yo intervengo, y además con una línea perversa, porque denuncia exactamente lo que hace ella, ¿no? Que es lo que está tratando de hacer a través de lo que hoy está en los principales portales, que seguramente usted me va a preguntar, que es el tema del memorándum con Irán y lo que están haciendo con la denuncia de Parrilli. Bueno, esa es la pregunta, porque yo intenté en el editorial que se entendiera qué estaba pasando. Están atacando a los jueces que tienen una causa abierta en la que sigue involucrada, a pesar de que le levantaron la prisión preventiva, Cristina, Parrilli, etcétera, etcétera, ¿no? No, yo creo que están atacando la inteligencia de la ciudadanía, y lamentablemente yo suelo ser elegante cuando declaro y no voy a decir una palabrota, pero al final Cristina, respecto de Parrilli, tenía razón cuando lo adjetivó. Porque me tiene que dar 2 minutos para que le explique y la gente entienda la barbaridad que acaba de hacer la vicepresidenta de la Nación denunciando a la Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La jueza Figueroa dio una nota en una radio con un periodista. En la nota ella dice: a mí me apretaron. El periodista le dice quién la apretó, ella no dice quién. Cristina escribe en su Twitter, la vicepresidenta, que fue Máiquez. Y el periodista le pregunta: ¿en qué causa fue? Figueroa, jueza de la Cámara de Casación, le dice: en la de la inconstitucionalidad del memorándum con Irán. Y sigue la nota. ¿Qué hace Parrilli? Parrilli presenta una denuncia y pide la nulidad de la denuncia de Nisman, que no tiene nada que ver con la inconstitucionalidad del memorándum. Son 2 causas distintas. Lo explicó mejor usted que yo. Con una característica en común. Figueroa participó de los 2 fallos, de la inconstitucionalidad del memorándum, que al final no termina participando, pero estaba en la Cámara que iba a participar, y en la de la apertura de la denuncia de Nisman. Pero no tiene nada que ver una causa con la otra, porque la apertura de la denuncia de Nisman, que muchas veces el periodismo, sin querer, mal nombra diciendo la reapertura, nunca se reabrió la causa, se abrió solamente porque Rafecas no permitía que se abra. Esa causa no se basó en el fallo, no se basa en la inconstitucionalidad del memorándum. Entonces perfecto la explicación. Ahora, ¿qué quisieron hacer? Nada, quieren ensuciar la causa porque no quieren que se abra el juicio. No sé, porque había que preguntarle a ellos, porque cuando uno es inocente quiere ir al juicio y que probarlo. Rápidamente se sepa la verdad. Entonces, es ensuciar la causa, Mira, a mí me hace acordar un chiste malo de un tipo que iba a dar examen y en la época que sacaba bolilla, había estudiado los romanos nada más, y saca bolilla, le toca a los griegos y dice Grecia, queda cerca de Roma, y empieza a hablar de los romanos. Acá encontraron a la jueza Figueroa hablando de que ella dice que además habría que evaluar si no corresponde una denuncia sobre la jueza Figueroa, porque es incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de denuncia. Ella debió haber denunciado, no denunció. Dice ella que alguien, no dijo quién,
la apretó, según ella, pero ella no se dejó apretar, lo dice en la nota, para que fácil la inconstitucionalidad de referéndum. Y agarra a Parrilli y dice, anulen la causa porque esta jueza estaba en otra causa. Un cachivache. Un cachivache. Patricio, un segundito porque hay una información de último momento. Hugo Machiavelli, hablando de Borinsky y parte de la Cámara de Casación, acaban de negarle la salida a Lázaro Báez y ratificarle la prisión preventiva. Contame, Hugo, un poco, por favor. Luis, es así lo que vos decís. La Cámara de Casación, la Sala Cuarta de la Cámara de Casación, acaba de confirmar la prisión preventiva para Lázaro Báez, para Jorge Chueco y para Pérez Gadín. Recordemos que este último tiene una prisión domiciliaria que recibió en el último tiempo. Sin embargo, Báez y Chueco seguirán detenidos por una segunda etapa de la ruta del dinero K, la que consiste en la compra de un campo en Uruguay por 14 millones de dólares en lo que se considera una operación de lavado de dinero. Bueno, y entonces la pregunta final para Patricia es, a pesar de que el Frente de Todos ganó las elecciones, los juicios continúan y está bien que sea así, ¿no? Bueno, por supuesto que está bien. Y acá Pietragala va a tener que dar una explicación, o más bien Fernández debería dar una explicación más sólida de la que ha dado, porque este es el funcionario, el secretario de Derechos Humanos, el que debe cuidar los derechos humanos de toda la población, el que pidió liberar a Jaime. Y a Martín por suerte Báez. la Cámara... Y a Martín Báez también. Y a Martín Báez también. Por suerte la Cámara de Casación y el doctor Borinsky, que es un gran camarista, han tomado la decisión correcta. Los jueces, evidentemente, ahora en una situación en la que todo esto se ha problematizado socialmente, ha tenido una discusión fuerte, hoy están mucho menos, digamos, llevados por una política criminal de protección de los victimarios y están volviendo a una política criminal razonable donde las víctimas y la sociedad están protegidas de los criminales o de, como Jaime, que hizo uno de los estragos más grandes en 11 y además por sus causas de corrupción. Gracias, Patricia. Waldo, la última reflexión sobre esto, por favor. No, lo mismo que empezó su pregunta diciéndome que era peor. Acá lo que hay que dejar es de usar el Estado como si fuera propio y las instituciones del Estado como si fuera propio. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha ganado en buena ley su lugar en el Ejecutivo y yo, como mis compañeros diputados en el Legislativo, representando al pueblo de la proporción que nos toca para cumplir con los contrapesos y los equilibrios del Estado. Ella dijo en un momento, en ese videíto que usted pasó antes de hacernos la entrevista a Patricia Bullrich y a mí, recordará usted que dijo que a ella la historia la absolvió. La historia absuelve 30 años después. Ella está tratando de autoindultarse. Y para autoindultarse necesita interferir en el Poder Judicial. Nosotros no lo vamos a permitir. Gracias. Que vaya al juicio, que salga absuelta, pero indulto a la fuerza en la Argentina nunca más.